Bueno, bien. Bueno, bien, entonces, a ver, ya llegó la mayoría. Mm, ¿Será que dificultades? Dame un momento, a ver. Mm, Andrés Felipe Barajas, él continúa. Hace rato que no se encuentra. Andrés Felipe Barajas. Andrés Felipe no está, ¿no? Ya el Nicolás. El Nicolás tampoco. El Nicolás. María Fernanda Bermúdez. Buenos días, profe, aquí estoy. Ari. Dayana. Sí, presente, profe. Juliana Andrea. Juliana Andrea Cárdenas. ¿No está? Mariana Guarín. Mariana Cediel. Ya no vuelve a ser. María Fernanda Cuevas. Dixie Juliana. Dixie Juliana está. Que creo que estaban conectadas en el otro. Mariana García. ¿No está? Cuando no les aparece, no entiendo aquí por qué no aparece más. ¿Quién más falta? ¿Será que? A ver. 17. Están casi la mayoría. Bueno, decía entonces Dixie Juliana. Sí. Es que a Mafa le está fallando el internet, pero ya se está intentando conectar con los datos. Ah, ok. Mariana Fandiño está. García no. No sé. Mariana Fandiño. A ver si aparece. Ay, caramba. Aparece aquí. García. Samuel Esteban. Samuel Esteban González. Hola, profe, presente. Juan José Guzmán. Sí, profe, presente. David Alejandro Jiménez. Está. Andrés, Diego Andrés, sí está. David Felipe Mancera. Presente, profe. Ati, sí está. Lizeth Natalia. Mejía. Mejía. Y hola, profe, qué pena contigo, qué pena por interrumpir. Sí. Qué
pasa es que, bueno, yo soy María Fernanda Cuevas, me conecto hasta ahora porque me estaba fallando mucho el internet, pero ya pude Ah, ok, establecer una red. ok. Sí, no sé, yo también tuve una falla para ingresar. Aldo Bernardo se encuentra. Aquí, profe. Diana Marixa Monroy. Buenos días, profe. Ok, buen día. Becky. Becky Ortiz se encuentra. Aquí no está. A ver. Becky. Ana Sofía Reales. Presente, profe. César Rey. Buenos días, profe. Laura Esperanza Riaño. Presente, profe. Franklin. Franklin Roberto se encuentra. Manuel Felipe Rojas. Manuel Felipe Rojas no está. Rojas Acosta. Luz Daniela Salamanca. Buenos días, profe, presente. Juan Diego Sanabria. No está. Bueno, Ana María Sánchez creo que canceló. Luisa Fernanda Sierra. Presente, profe. Ok, entonces, bueno, como les dije, hoy vamos a hacer una sesión vamos a aproximarnos a algunos textos. El objetivo de hoy, nuestro objetivo hoy es hacer una aproximación a lo que se podría llamar el pensamiento político de Bolívar. Y como les indiqué, en estos tres textos seleccionados hay dos momentos en la vida de Bolívar. Un momento crítico que es 1819, a portas pues ya digamos de cerrarse como el proceso de independencia. En 1921 se erige la primera constitución formal. Antes hubo hubo unos antecedentes constitucionales, pero los historiadores, digamos, del derecho público en Colombia y del derecho constitucional consideran que la Constitución de Cúcuta de 1821 es, o sea, de hace 200 años, para esta época, hace 200 años, se considera como la primera constitución como tal. No fue la única, o sea, de 1821 hasta 1886 hubo varias constituciones. Y de 1886 hasta 1991, hasta hace 30 años, tuvimos la última constitución. Entonces, son bastantes constituciones, son bastantes constituciones políticas. Permítame un momento. Voy aquí con mis textos sobre Bolívar a la mano. Entonces, es difícil uno hacer una síntesis de todo el pensamiento político de Bolívar, pero a la vez
es sencillo en los textos y que espero ustedes hayan podido leer, podamos tener una primera impresión, una primera aproximación. Entonces, vamos a revisar el primer texto. El primer texto que les envié. A ver, ¿por cuál quieren comenzar? Bueno, no, tendríamos que comenzar en el orden, ¿no? Tenemos que comenzar en orden cronológico, que el primer texto sería, entonces, a ver, Bolívar. Y tenemos aquí el de, ¿qué fecha fue? Discurso de Angostura de 1827. Comencemos entonces a hojear este primer texto de 1819. Lo voy a proyectar y este texto, hay muchas, digamos, los textos todos son por fortuna iguales, o sea, ustedes los pueden encontrar en internet o pueden consultar directamente en la Biblioteca Nacional online o en el Archivo General de la Nación. Se pueden consultar estos textos y no hay modo que hagan una tergiversación, porque pues son textos oficiales y quienes han estudiado los originales, pues, digamos, sería vergonzoso que alguien quisiera tergiversar estos textos, porque pues los originales se encuentran tanto en Venezuela como aquí en Colombia, en el Archivo Histórico de Venezuela, como aquí en Colombia. Entonces, bueno, aquí tenemos, voy a dejar este abierto para compartirlo. Vamos a compartirlo. ¿Ustedes ahí ya lo pueden observar? Sí, señor. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, bien. Dixie ya se conectó. Dixie hizo un trabajo, pues, digamos, Hola, profe, buenos días. Dixie. Sí, profe. Ok. Dixie, pues muy bien. Pues en realidad yo no había solicitado, pues, eh, había pedido que ustedes subrayaran, claro, las frases claves, pero te agradezco, muy buen trabajo el que hiciste. Y de todas las personas, digamos, Luisa Fernanda, ¿pudiste leer? Porque veo que no revisaste la tarea. Hola, profe, ¿sí, señor? ¿Leíste los textos? Sí, señor. Ok. Sí, pero entonces revisaste ¿en dónde? ¿Dónde los consultaste? Los que tú enviaste en Teams. Ok. Sí, en tareas, pues ahí aparece que no abriste, ¿no? Becky, bueno, Becky lo mismo, pero Becky no se encuentra. Eh, bueno, muy bien, entonces, ¿quién quisiera comenzar? Si alguien quiere comenzar, vamos con este texto. Entonces, se titula Discurso pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura, el 15 de febrero de 1819. Está en las gacetas de Colombia, se llama así una densa colección que ustedes también pueden consultar. Creo que incluso está en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Si quieran profundizar en el pensamiento de Bolívar, es fácil acceder, o sea, hay abundancia de documentos originales. En las gacetas de Colombia, que se editaron en los años 70 o 80 aquí en Colombia, se hizo una transcripción de los originales de las gacetas del siglo antepasado. Entonces, les comento esto es porque pues estos documentos son la fuente básica
para uno realmente hacerse una buena idea de nuestra historia nacional y a inferir cómo fue, qué se pensaba en términos políticos en el siglo pasado. Entonces, bueno, doy vía libre. ¿Quién quisiera iniciar con esta lectura? ¿Quién quisiera resaltar alguna frase? Profe, si quieres comienzo yo. ¿Hablan? Es que tengo la pantalla compartida, entonces no puedo ver. Sí, profe, entonces Dixie. Ok. Bueno, Dixie, adelante. Pues Eh, resáltanos como algunas, ¿no? Porque pues tú hiciste un trabajo amplio, pero resalta como, digamos, del discurso de Angostura, yo les decía, identifiquemos como que está sugiriendo el libertador, Simón Bolívar, sobre el tema del Estado, sobre el tema del poder, sobre el ejercicio de gobierno, ¿no? Y antes de iniciar, tengamos en cuenta que, pues, Bolívar, para este momento, para 1819, se cerraba el momento histórico de la batalla de independencia y era un momento muy crítico, ¿sí? Los otros textos, como veremos, ya hay digamos, una relativa estabilidad. Si bien nos libramos para tener un poco de la ubicación nuestra en el contexto, en ese momento, después de las batallas de independencia, del 7 de agosto y de estos momentos, uno creería, bueno, logramos la independencia, pero ya no hay más problemas. No, nos libramos de España, pero comenzaron los problemas internos. Ese es uno de los grandes problemas, y es que las tensiones internas entre federalistas y centralistas, o entre los que aspiraban a un gobierno unificado, mientras toda la república, que en ese momento era muy amplio, o sea, el territorio de Venezuela hacía parte de la Gran Colombia, ¿cierto? O sea, toda la Nueva Granada y todo este territorio, pues, era unificado. Perú, Ecuador, pues, Colombia tenía unas dimensiones geográficas diferentes. Y digamos, en este momento del contexto histórico, eh, es una primera fase de cerrar esas brechas con Venezuela. Ustedes dirán, bueno, hacemos el salto luego de leer a Rousseau, Kant, eh, a Jeremy Bentham, y cómo damos ese salto de, de Europa pues a nuestro territorio. Quiero leerles aquí una parte de una de las biógrafas. Hay muchas biografías, digamos, muy conocidas sobre Bolívar. María Arana publicó este texto es de 2019 apenas. Ella hace una biografía de Bolívar pues claro, con muy buenas fuentes originales de años de estudio. Aunque algunos dicen que esta es una biografía más para que los norteamericanos pues tengan una idea, o la cultura anglosajona tenga una idea de lo que fue Bolívar. En el texto de esta biografía, quiero leerlas aquí una parte de lo que él pensaba, bueno, no exactamente aquí en 1819, pero sí para el momento y articular lo que era la vida de Bolívar. Entonces, en este caso, acá está. Entonces, estamos ubicados para esta época. Y cómo era la situación, nos describe aquí el momento, Arana, sobre
las desilusiones amorosas de Bolívar, su vida personal, pero también su vida política. Dice, Bolívar ahora tenía el futuro de la República en sus manos, mientras permanecía en su paraíso en Cúcuta, planeando su próximo movimiento contra Morillo. O sea, estamos aquí hablando de 1819, o sea, para el momento, como para tener más elementos de este contexto. Y sobre Caracas, los problemas administrativos empezaron a ahogarlo, todos requerían atención inmediata, decisiones, instrucciones, el ejército estaba desordenado, había mucho por hacer, etcétera, etcétera. Y nos dice aquí la biógrafa, dice, Bolívar apenas vivía la vida de un soberano. Su rutina era espartana. Su rutina espartana quiere decir, bueno, los espartanos fueron de una disciplina férrea y brutal físicamente, de disciplina militar guerrera, ¿no? Dice, su rutina era espartana, sus comidas frugales. Se levantaba al amanecer, se ocupaba de su caballo Palomo y leía durante varias horas antes del desayuno, en su gran mayoría filósofos, en particular Voltaire, Montesquieu, Rousseau. ¿Sí? Es decir, hay evidencias en que entre los diferentes autores estudiados, bien sea que los aceptara o los rechazara, Bolívar estaba muy influido por las ideas de la Ilustración. Entonces, ya nosotros vimos Rousseau, Kant, Montesquieu, Locke, es decir, vimos algunos pensadores de la Ilustración. El mismo Bentham, pues, bueno, critica la Ilustración. Entonces, este documento de 1819 se articula con lo que hemos visto en los autores en Europa, en cuanto que Bolívar estaba enterado de qué se pensaba a nivel mundial, y en este caso a nivel de Europa específicamente, y había leído pues a Rousseau, a Montesquieu, a estos autores, ¿sí? Entonces ahí estamos sintonizados. ¿Y qué nos decía Montesquieu? Pues Montesquieu hablaba de la división del poder, o sea que el poder no debía ser monolítico, el gobierno no debía ser monárquico, es decir, no debía ser centralista. O sea, ese ha sido uno de los debates, digamos, ese es el núcleo de debate en últimas del ejercicio de gobierno. O sea, si el gobierno lo ejerce uno solo o el gobierno lo ejerce, o sea, una monocracia, por decirlo así, o una autocracia, y que para el caso del contexto de Bolívar era la oscilación entre una presidencia con un poder dividido, ¿cierto? Con un poder público, con un ejecutivo, legislativo, judicial, o un gobierno solamente autocrático, dictatorial, ¿sí? Ese era el dilema. Entonces, una democracia o una tiranía o una dictadura. Y eso a nivel del ejercicio del poder, pero también el problema era para poder ejercer ese poder en un territorio geográfico tan grande y tan complicado. Un problema crítico que hemos tenido es cómo nuestra geografía impide que el ejercicio del poder se dé. O sea, como imaginémonos en ese momento, hacia 1819, pues Colombia era una aldea. O sea, lo que teníamos de Santa Fe, de Bogotá, de lo que se decía de Bogotá, Caracas, Cartagena, pues eran pueblos, o sea, eran realmente pueblos. Europa estaba muy avanzada, París, Londres, eran ciudades que habían ya crecido muchísimo. Esto aquí era un pueblo, y viajar de Bogotá hasta Cartagena, eso tardaba meses. Y viajar hasta Caracas, pues mucho más, a Quito. Entonces, ¿cómo controlar el territorio y la diversidad de regiones? Entonces, una cosa era la población de los llanos orientales, las poblaciones étnicas, cómo ejercer gobierno, cómo construir un Estado, cómo construir un país, una nación con esas dificultades. Entonces, bueno, esto como para tener una idea
de lo difícil que era construir un Estado. Y este discurso, pues, allí Bolívar nos deja entrever. Entonces, ahora sí, iniciemos. Nos conectamos con la ilustración europea, francesa, inglesa, sobre todo, claro, la francesa, su influencia con España, la relación de las colonias en Hispanoamérica frente a España y cómo todo eso influía en lo que estaba pensando Bolívar. Queda más o menos, perdón, queda más o menos claro, bueno, una visión de ese contexto. Entonces, ahora sí, Dixie, te escuchamos. Bueno, buenos días. Voy a empezar por una frase que me llamó mucho la atención, que resaltaba Bolívar. Pues, profe, qué pena, no prendo la cámara porque el internet es por bajito y de pronto no se escucha el audio. Él hablaba principalmente que no es tan peligroso, que nada Ubícanos es la tan página, peligroso. díganos la página. Bueno, la página, bueno, esa sí no la noté, pero la página es del 401, creo que es esa página. Entonces, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano al poder. Él pues señalaba que cuando una persona está mucho tiempo en el poder, el pueblo se acostumbra a obedecerle y este se acostumbra a mandarlo, desde donde se origina la usurpación y la tiranía. También se habla mucho de que el hombre al perder la libertad, decía Homero, pierde también la mitad de su espíritu. Esto se encuentra en la página 403. También se habla de que un principio fundamental que tiene que tener nuestro sistema social es la igualdad y que esta debe estar establecida y practicada regularmente. Eso se encuentra también en la página 402. También señala que un republicano tiene que tener amor a la patria, amor a las leyes, amor a los magistrados y que es una digamos, de las pasiones más nobles que puede absorber un republicano. Por último, también dice y señala que el gobierno perfecto es aquel que produce mayor felicidad, mayor seguridad social y mayor... creo que serían como algunas reseñas. Bueno, esa última más idea encaja. Como lo que señalé. Espera que tenemos un poco de interferencia. Esa parte, ¿a qué se nos asimila, a qué se nos puede parecer? ¿Como una influencia de qué? Esa última afirmación, que un gobierno debe proveer. ¿Al utilitarismo? Ajá, correcto. ¿Quién habla? César Rey. Ok, sí, efectivamente, pero bueno, si nos puedes... muy bien, ¿quieres adicionar algo más, Dixie, o sigues eso? Pues también ¿Quieres hacer un señala comentario? O, por ejemplo, con tus, no sé, con tus propias palabras, como una reflexión porque tú hiciste o sea, una disección de los textos, así, con tus okay. propias palabras que tú nos quieras dar como, oiga, después de haber analizado estos textos, o por lo menos este texto, que te deja pensando. Bueno, más que todo lo que habla Bolívar en el primer texto es sobre la libertad, donde él toma como prioridad esto en la vida del ciudadano, porque un ciudadano no puede dedicarse siempre a ser esclavizado. Él precisamente tiene algunas actitudes y lo diferencian de cada uno de los seres humanos, en donde pues él puede realizarse como persona, en donde cada uno tiene su carácter, su forma de ser, y de esto ayuda a formar una ciudadanía mejor. También habla mucho de que un gobierno también tiende y tiene que ayudar al ciudadano a realizarse como persona, no esclavizarlo, y de que precisamente si el gobierno tiene tantas oportunidades que ofrecerle a la ciudadanía y más que todo ofrecerle felicidad, él tiene también que aprovechar y explotar esas características que tiene cada uno para que
no solo se ayude como gobierno, sino que todos se ayuden en comunidad. Eso sería más que todo lo que entendí del texto, profe, pues más que todo la libertad, esclavitud, de lo que tiene que hacer un gobierno estable y cómo tiene que comportarse el ciudadano. Ok, ok, Dixie, gracias. Nomás veamos la primera afirmación, ¿no? Ese primer párrafo del texto que yo tengo una versión de una colección que se hizo sobre el pensamiento político del Libertador. Es un libro bastante viejito, sino que se me rompen aquí las hojas porque es un texto bastante antiguo, pero el primer párrafo, bueno, es lo mismo que está acá, sino que yo tengo mis subrayados, ¿sí? Dice, dichoso el ciudadano, bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, dichoso el ciudadano, les pongo para que puedan ustedes ver bien. Ahí ven bien, ¿cierto? Dichoso, bueno, dice señor, ¿no? Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Quiero subrayar esta frase, ¿sí? Esta expresión. Voluntad absoluta. A ver, caballeros, caballeras, damas y caballeros. ¿Quién podría comentar esta idea de voluntad absoluta? ¿De qué autor que hemos estudiado es o puede corresponder? ¿Quién se encarga de ganar un superpunto? A ver, de los autores que hemos visto en estos días, en estas últimas Eh, sesiones. Es que estaría entre John Locke, ya que A ver, y piénselo bien, espera, digo Andrés, calma, piénselo bien. Analice bien, porque me dice que entre este, pero a ver, ¿quién sabe, quién podría decir, miren, esta idea de la voluntad absoluta, esto es influencia de uno de los de la ilustración? Porque dice, yo pues, dice, que ejerza, bueno, el tema, el ingrediente de las armas y la voluntad, eh, hay que tomarlo con mucho cuidado en Bolívar, o sea, y el momento histórico de Bolívar, o sea, Bolívar es ante todo un militar, ¿sí? Bolívar es sobre todo un militar y él así se define como persona, como un militar, ¿sí? Es un hombre de las armas. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando, o sea, de quien ejerce, ha convocado la soberanía nacional, esa es otra palabra, soberanía nacional, para que ejerza su voluntad absoluta. Entonces, está el tema de la soberanía y está el tema de la voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo, en este augusto congreso frente a la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Entonces, eh, Diego Andrés, no sé, piensa bien, o sea, o bueno, todos, piensen bien, cómo podemos analizar quizás lo que vimos ya en Rousseau, lo que vimos en Montesquieu, lo que vimos en John Locke, aquí en este primer párrafo. pues Profe. No puedo ver, espera, intento ver quién levanta la mano, perdón. No sé si puedo ver aquí. A ver. Bueno, claro que ustedes están viendo ahí la pantalla compartida, ¿no? Bueno, entonces, a ver, Dixie ya participó, entonces tenemos Diego Andrés, Aldo y Diana Marisa. Entonces, en orden, Diego Andrés, Diana Marisa y luego Bernardo. pues yo votaría más por Montesquieu, porque
pues el autor Montesquieu siempre habla de una representación total en la legislación por parte del órgano. Y por esto mismo, tiene que estar plasmado en su mayoría este pensamiento en él, o en este fragmento, por lo que él mismo siempre planteó, por lo mismo que siempre planteó Montesquieu de los representantes, de los grandes representantes, y de que estos al final de todo tienen que ejercer la voluntad absoluta del pueblo. Ok, ¿quién continúa? Gracias, Diego Andrés. Ahorita comentamos. Sigue, me indican el nombre. Profe Monroy Diana, con respecto digamos, a esas líneas que mencionaste, es más acercado a lo que decía Rousseau respecto a la voluntad general, porque él también, o sea, en las notas está y en su contrato social, digamos, él habla sobre el poder representado como soberanía popular. Entonces es el pueblo es el soberano en su ejercicio de la voluntad general. Y esa voluntad general es la que dirige las fuerzas del Estado. Bueno, tengámoslo ahí en stand-by tu planteamiento, Diana. Aldo, ¿quién sigue? Ya lo No. Aldo, Bernardo. Sí, no, profe, es que no, yo iba a ir a participar en otra, entonces había dejado la mano levantada. Ah, Qué bueno, pena. ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Profe, pues también sobre la voluntad absoluta, o bueno, la voluntad general, también se habla de tres libertades y tres poderes. Uno que es la libertad natural, otro que es la libertad civil y otra que es la libertad moral. ¿Habla quién? Dixie. No, sí, estoy viendo que tú, pero... Eso lo habla Rousseau. Ok, entonces... Entonces, él habla que la libertad absoluta es la que se da desde el nacimiento, que pues esta es una libertad ya original, que pues hay bondad y justicia orgánica. También nos habla ya de una libertad civil, que pues es la que se obtiene al vivir en convivencia con la comunidad, y la libertad moral ya es como una obediencia a la ley que se ha prescrito, sí, ya como una ley que está en nuestra sociedad y nosotros recurrimos a cumplirla. Pero bueno, tengamos aquí muy presente lo siguiente, porque, digamos, Rousseau, recuerden que Juan Jacobo Rousseau es el más radical y es el más revolucionario, pero a la vez el más romántico, el más idealista, y él cree en el poder, en el poder absoluto y soberano del pueblo, ¿sí? Entonces, aquí Bolívar y bueno, vamos a confirmar, Diego Andrés, si Diego Andrés nos precisa, ¿por qué es más, en este caso, Montesquieu, o incluso John Locke, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Montesquieu sería Porque más el que estaría reflejado acá respecto a Rousseau? Porque, o sea, como citando a Montesquieu, primero Simón Bolívar está en una asamblea legislativa, está hablándole al órgano legislativo. Y el que dice el órgano legislativo es la representación de la voluntad general del pueblo expresada a través de las leyes. Ajá. Entonces, en este momento, ¿Y Rousseau qué planteaba? No sé, o sea, porque, repito, según lo que ustedes estaban sugiriendo, las anteriores intervenciones, sugerían que era Rousseau, pero porque hay que tener Rousseau, cuidado o ¿cuál es el argumento que dice, cuál es la afirmación de Rousseau, que lo vimos muy claramente en una de las sesiones, respecto a esa voluntad general? Aquí Bolívar nos está hablando de voluntad absoluta, ¿no? Que uno podría decir, uy, claro, ahí está la voluntad de Rousseau, pero la respuesta es no, no es la voluntad de Rousseau. ¿Por qué razón?
pues primero se podría decir porque Rousseau habla de una política más democrática, con una legislación más, de ser propenso, más unitaria, más con un carácter que agrupe menor cantidad de personas, y además porque la voluntad general es en ruso. Espera, bueno, hay más. Pero a ver, ¿qué nos dice? A ver, miremos personas que ¿qué nos dice David Alejandro? ¿Qué nos dice David Alejandro? ¿Por qué razón aquí no sería la voluntad en que nos habla Bolívar? ¿Por qué no sería la voluntad de Rousseau? David Alejandro, ¿se encuentra? Ah, no se encuentra. Tiene que ver con que la conquista sea, o bueno, fue parte, o Ah, fue un espera, hecho por parte de la militar. perdón, espera. Es que necesito mirar a algunas personas que... Dice Natalia, no está. Ya el Nicolás finalmente llegó. Un poco. Necesito que algunos mejoren. Manuel Felipe Rojas, ¿no? Manuel Felipe Rojas no está. Juan Diego Sanabria. Sí, profe, presente. Juan Diego, ¿qué nos Sí, dices? profe. Entonces, bueno, pues digamos Es lo que una yo idea, mira, es interpreto una es idea que, simple. Pero, espera, ¿tú estuviste en la sí, sesión que hablamos de Rousseau? no, profe, no precisamente. ¿O viste la grabación? Creo que una parte, pero no toda, profe. No, caramba. No, tiene que ser alguien que, a ver, pilas, Juan, digo porque pues tuviste una muy buena nota inicial, pero has desmejorado tanto. Pilas. Eh, a ver, ¿quién más necesita mejorar? Bueno, Becky se encuentra. Becky Ortiz no llegó. Manuel Felipe, perdón, tampoco estoy repitiendo. A ver, Luz Daniela Salamanca. Sí, profe. ¿Estuviste en la sesión pues, o leíste algo sobre Rousseau? ¿Estuviste en la sesión de Rousseau? No, no estuve, pero me adelanté de las grabaciones. Ok, entonces, ¿cuál es la razón, el argumento que dice Rousseau por el cual, pues, la voluntad, en este caso, esa idea, esa noción que tiene Rousseau de la voluntad general, pues no coincide aquí con la voluntad que nos habla Bolívar? ¿Por qué razón? Si te adelantas. Bueno, porque él dice que la voluntad general es construida por el pueblo y que no siempre debe ser representada por obediencia. Nos repite, ok, por ahí es la cosa, no siempre. No siempre debe ser como representada con obediencia a altos mandos. Claro. Nunca debe ni puede, ¿sí? Para precisar más. Esa es la razón. Bueno, te salvaste. Te salvaste porque, digamos, ese es el argumento, ¿sí? Según Rousseau, la voluntad general, que es el pueblo puro, que es el poder en las manos del pueblo, no puede ni debe ser jamás representado, ¿sí? Él se representa a sí mismo. Por eso es que Rousseau es admirado por las izquierdas, por las tendencias ideológico-políticas de izquierda, porque pues es el gobierno directo del pueblo,
repito, Rousseau es un romántico, para su momento influye muchísimo pues, en la Revolución Francesa, de cómo el poder debe estar en manos del pueblo. Y aquí lo que está diciendo Bolívar es dichoso el pueblo, el ciudadano, el pueblo, que bajo el escudo de las armas de su mando, convocado por la soberanía nacional, y uno diría, está ahí el pueblo, para que ejerza su voluntad absoluta. ¿Sí? Y lo que nos decía Diego Andrés, pues él se está dirigiendo al Congreso, es decir, él se está dirigiendo a los representantes. Entonces aquí dice, he venido con honor a reunir a los representantes del pueblo, ¿sí ven? A los representantes del pueblo. Para Rousseau no hay representantes del pueblo. El pueblo se representa a sí mismo, el pueblo constituye la voluntad general, que sería pues la voluntad absoluta, ¿sí? Pero aquí en el caso vemos que Bolívar, aunque leyó a Rousseau, pues él se inclina más por Montesquieu, y que nos habla de la división de poderes, y también aquí pues John Locke también estaría también, pues, presente, ¿no? Está implícito, pero aquí está claramente una división del poder, ¿de acuerdo? Esa idea que nos quede absolutamente claro. Dice, representantes del pueblo, fuente de la autoridad legítima, ¿sí? Entonces, si hay representantes del pueblo que es fuente de la autoridad legítima, aquí esta es otra idea de la ilustración, o sea, la autoridad y el poder se hacen legítimos sí y solo si provienen del pueblo. En este caso, son los representantes del pueblo. ¿Qué tan representantes eran del pueblo en ese momento los que estaban allí? Pues venían de muchas regiones, pero como siempre, pues eran los dueños de tierras, desde ahí. eh, Ahí no había ni indígenas, ahí no había, la mayoría eran pues criollos, ¿sí? Pero tendríamos que mirarle el listado de los que asistieron a ese congreso. Claro, tenían un origen popular, pero en la mayoría eran propietarios de algo, ¿ok? ¿Sí? Creo que nos queda muy claro y solamente mirando este fragmento, ¿no? Entonces, estas primeras palabras es interesante, ¿no? Al transmitir a los representantes del pueblo y del poder supremo, ¿sí? Aquí ¿esto qué es? Esto es Montesquieu. Esto es división del poder. Al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que se me había confiado, como los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todos lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Prudencia, rectitud, todo lo que las ideas es un lenguaje clásico del pensamiento europeo, ¿sí? Lo que está diciendo Bolívar. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba, como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas, solamente una necesidad forzosa unida a la voluntad imperiosa, vuelve aquí, la voluntad imperiosa del pueblo, pero la voluntad imperiosa del pueblo representada, ¿no? en ese congreso. Me habría sometido al terrible peligro del encargo, mira, al terrible y peligroso encargo de dictador jefe supremo de la República. ¿Ok? Si ven cómo uno puede sacarle mayor provecho a cada texto una vez pues ha leído o ha escuchado o no, o tenemos unas ideas claras sobre lo que ha sido esa tradición del pensamiento político. Él aquí lo considera pues terrible, terrible y peligroso que lo dejen de dictador, pero vamos a ver más adelante que él le toca asumir, o él asume como dictador jefe supremo de la República. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere complementar aquí de esta parte? Entonces, Profe, ¿quién habla? Pues,
A ti. A ti. Ah, a ti apareció. A ti. Sí, profe, yo quería decir que las ideas que yo había sacado del texto también era que pues Bolívar consideraba que el realismo era vital para la política, entonces ¿El qué? el realismo. ¿En dónde lo ubicaste? eh, Bueno, en general o cómo? ¿O ¿tienes alguna sí, identificación de esa afirmación? debiendo ser todas las leyes realistas frente a la situación de un determinado país. Y también nos decía que todos los nuevos estados panamericanos que se estaban formando deben de ser basados en la democracia. Es que yo fui sacando ideas de los textos y las fui como reuniendo. También nos decía que el poder nace de la soberanía nacional, Pero sobre teniendo este todas texto, sobre este primer Congreso de Angostura, ¿sí? Nos estás dando ideas sobre este texto. pues yo reuní varias ideas ¿De dónde? entre todos los textos. Ah, de los tres. Sí, sí, señor. Ok. Continúa. Entonces, la idea que quieres plantear. También nos dice que el poder nace de la soberanía nacional, teniendo todas las clases sociales en un mismo valor igualitario. Y él consideraba eh, que la única forma de hacer frente a las grandes potencias, pues, creía que existía una serie de estados americanos marcados en un ideario común. Eh, entonces, él considera que la mejor forma de mantenerse era su unión en un único pueblo americano. Y también consideraba que el poder no debía ser unitario, consideraba vital pues la división de poderes en la política. Ok. Sí. Y también consideraba, Sí, señor, continúa. que era necesario pues la alternancia en el poder, siendo inviable el gobierno de una misma persona durante décadas, siendo vital para una democracia pues la rotación de figuras políticas. Ok. Bueno, También ok. que el Sí. gobierno no podía ser igual para todos los estados, ya que debía reflejar a la sociedad de la región. Ok. Bueno, entonces, avancemos este párrafo acá. Yo sé que pues el tiempo es muy breve para tomar todo aburrido, pero que tengamos una muy buena impresión de este discurso de 1819. Es decir, no se ha llegado al 7 de agosto, pero es un momento clave. Entonces dice Bolívar, pero ya, gracias a ti, pero ya respiro devolviéndoos esa autoridad. ¿Qué quiere decir aquí? Que él pues ha ejercido su liderazgo y ha sentido ese peso de tener que imponer esa voluntad. Dice, devolviendo esa autoridad, ¿no? Que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones. Tribulaciones significa persecuciones, tribulación. De las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social. No ha sido la época de la República, he presidido, no, perdón, sino ha sido la época de la República que he presidido una mera tempestad política. Ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. ¿Cuáles? Dice, ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre y un hombre como yo, que, que Díquez podría, perdón, ¿qué dice? Bueno, que Díquez podría, que Díquez, claro, podría oponer a un ímpetu de estas devastaciones. Bolívar se está refiriendo a todas esas trifulcas, a toda esa conflictividad interna. Es que nosotros llegamos a un proceso de independencia, pero incluso tuvimos unas crisis internas
necesitamos primero una independencia interna para luego tener esa independencia externa. Por eso hace alusiones a guerras sangrientas, anarquía popular, ¿sí? Y contra toda anarquía popular Bolívar eso lo aborrecía, o sea, decía si vamos a hacer anarquías, pero hacia España, con las armas y con orden. En medio de este piélago de angustias, piélago significa como océano, el piélago es como el océano, ¿no? En medio de este océano de angustias, no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. No he podido hacer ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Dice, consultad los anales, quiere decir los archivos, ¿no? De España, de América, de Venezuela. Examinad las leyes de Indias. Aquí se refiere al derecho indiano. El derecho indiano, las leyes de Indias eran las leyes de la antigua ciencia de la policía. Ustedes han leído en Pensamiento Económico la ciencia de la policía. Esa ciencia de policía era practicada por España y se trajo como herencia a través de las leyes de Indias. El régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión. Miren todo lo que, aquí hay todo un contexto, ¿no? Entonces, nos dice Bolívar, ¿quieren saber, no? El régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión. Ya vimos que, ¿quién se opone a la religión? Pues Bentham nos habla, ¿sí? La influencia de la religión y del dominio extranjero. Observar los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables. Apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela. ¿Sí? Hablar aquí de Venezuela es como hablar de Colombia, ¿sí? Porque pues ahí no se había dado todavía la separación. Estábamos ahí no se había dado la separación de Venezuela. Sin embargo, mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Bla, 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 bla. ¿Sí? Hasta que él, digamos, para avanzar, cuando nos habla del mandato supremo, esto es párrafo, aquí está, en esta parte. Dice, legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. Ojo, felicidad de la República. La idea de la felicidad que Kant rechaza. Kant dice, no, eso de la felicidad, un Estado no debe ofrecer felicidad. Sin embargo, el pensamiento de la Ilustración en gran medida sí le apostaba, en parte, había una fuerte influencia de esa antigua ciencia de policía el Sacro Imperio Romano Germánico, donde se concebía que la monarquía tenía como fin la felicidad del pueblo, mantener a un pueblo feliz. Aquí Bolívar se sintoniza con la teoría de la eudaimonía, con la teoría de la felicidad de la República. Y bueno, pues Jeremy Bentham nos habla de la felicidad, ¿no? Pero pues, en otro aspecto. ¿Sí? Diego Andrés. Que eso también lo menciona Aristóteles, ¿no? Es de claro. De sus planteamientos principales. Claro, sí, el fin del ser humano es la felicidad, según Aristóteles. Correcto, muy bien. Sí. En vuestras manos está la alabanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas serán los decretos que fijen nuestra libertad. Profe, ¿puedo señalar una frase? ¿Quién habla? Dixie.
Ok. Homero pues también resaltaba que un hombre al perder la libertad pierde la mitad de su espíritu. Eso está en la página 413. Ok, que afirma Bolívar en este documento, ¿sí? Más adelante. Sí, profe. Ok, gracias. El tema de la libertad. Entonces, pero miren aquí, quiero que analicemos en detalle. Por eso estudiar requiere método y requiere profundidad y rigor. Eh, no hemos cubierto todo este discurso, pero estoy haciendo este ejercicio con ustedes para que se den cuenta de la importancia de uno ya tener una visión, perspectivas, ideas claras para uno luego leer el contexto de las circunstancias, en este caso de este discurso. Miren cómo Bolívar se refiere al tema de los legisladores, el ejercicio de los legisladores. ¿Qué es el legislador? El que hace las leyes. ¿Sí? Yo depositario de vuestras manos, yo deposito en vuestras manos el mando supremo, ¿sí? Es decir, legislador. Vuestro es ahora, vuestro es ahora el augusto, o sea, el maravilloso deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas ¿quiénes? ¿A quién se refiere? Ellas, o sea, las manos, ¿no? Vuestras manos. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, Manuel Felipe. Ah, perdón, Manuel Felipe no está. Eh, Samuel Esteban. ¿Samuel Esteban está? Ah, Samuel Esteban ya participó, ¿sí? ¿No? Dime, profe. Samuel Esteban. Sí, profe. Samuel. Esta idea que estamos aquí viendo, o sea, las manos, le dice Bolívar a los legisladores, le dice al poder legislativo, sus manos, o sea, ellos hacen las leyes, sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. Esta idea la vimos en un autor, no te voy a preguntar qué autor, pero ¿cómo podemos entender esta afirmación de Bolívar? Es que es muy sencillo. ¿A qué se está refiriendo Bolívar? ¿Libertad y qué? A ver, la vista más superficial que podemos tener es que, pues para hablar de libertad, pues tenemos que entender qué leyes nos avalan y qué leyes nos prohíben. Entonces, pues ante esto uno tiene que pensar que la rama legislativa es la que, pues obviamente nos da los parámetros de actuar como comunidad y como individuos. Entonces, digamos que la libertad de prensa, por ejemplo, haciendo una extrapolación actual, la libertad de prensa hoy aquí es, entre comillas, libre o es legal, pero en lugares como en Corea, como en Cuba, zonas mucho más complicadas, algunas zonas de África, no es, eh, no es posible, no hay una libertad de prensa completa, es muy centralizada, muy cerrada, y pues esto se da por los legisladores, puesto a que ellos no permiten que se den las acciones o que se permitan estos actos. Esto como una vista muy superficial. Y también no solo en la libertad de actuar, sino en la libertad de pensar, en la libertad de movimiento, en la libertad de acción, porque la libertad no solo es hacer lo que uno quiera, sino permitirse también, ¿cómo lo explico? No solo hacer lo que uno quiera, sino sentirse como uno quiera. Porque Bueno, igual... digamos, de acuerdo hasta ahí, pero aquí Bolívar, volvamos aquí al texto, ¿sí? Digamos, tiene relación indirecta a lo que estás diciendo de la libertad de prensa, o sea, los derechos, sí, hay un conjunto de derechos civiles, políticos, libertad de expresión, de prensa, etcétera, de movilidad, etcétera, pero aquí estamos yendo al núcleo de una relación entre libertad y decretos, es decir, entre la ley y la libertad. Aquí, ¿qué piensa política? Estamos en pensamiento político.
Entonces aquí Bolívar, ¿qué piensa políticamente de la ley? ¿Qué piensa políticamente Bolívar de la ley aquí en este discurso, en esta afirmación? ¿Qué debía hacer? Pues creo que no sé si lo dice en este o en el siguiente discurso que hace, No, aquí no, por eso tengo pero aquí en la pantalla sí, compartido. sí, Aquí, pero aquí. a lo que, No necesitas iba irte a a ir otro es lado. que, a lo que ver es que él decía que el exceso de libertad es malo. Él decía que la libertad igualmente está en las leyes que decreten Eso. y que Punto. pues esto, o sea, Punto. él Ese decía, es el asunto. Ese es ujú, el asunto. La libertad depende de las leyes. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. Es decir, Bolívar políticamente es un convencido de que se necesitan leyes, o sea, la libertad, las leyes dan la libertad. Yo les dije a ustedes en alguna sesión qué frase hay en la Plaza de Bolívar, allá en el Capitolio, cuando ustedes han ido a las marchas. Hay una frase que dice, colombianos, ¿sí? Dice una frase de Santander, colombianos, las armas os han dado libertad, la independencia. 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 Las Pero las armas, leyes pero las leyes os darán la libertad, ¿sí? Las leyes os darán la libertad. Bolívar y Santander tuvieron una relación muy profusa, después se rompe totalmente esa relación, tanto que Bolívar manda a la cárcel, manda a capturar a Santander porque lo aconsejan y le dicen que él es el culpable de la noche septembrina donde intentan matar a Bolívar, y entonces Bolívar pues manda a prisión a Santander en unas condiciones tenaces. Algunos historiadores dicen que casi de tortura. Después lo perdona y lo envía para exilio, él se va para Cartagena, bueno, etcétera, y después se va para Europa. Pero aquí Bolívar comparte la idea de Bolívar de Santander. Santander es el hombre de las leyes, ¿sí? Y Santander es el que trae la filosofía política liberal de las leyes, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciéndonos Bolívar políticamente, ¿qué piensa de las leyes? Que las leyes dan libertad, que la libertad no es una cuestión ideal y abstracta de hacer lo que se venga en gana, no. Coincide aquí con el pensamiento santanderista de la correlación entre ley y libertad. ¿Sí? Es paradójico, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo las leyes pueden dar libertad si las leyes hacen es convivir? No, lo que pasa es que las leyes te ponen límites frente a la libertad de los demás. Entonces, uno puede hacer todo lo que la ley permita, y sobre lo que la ley no se ha pronunciado, pues uno puede actuar libremente sobre lo que la ley no se ha pronunciado, ¿sí? Es en ese sentido que estamos haciendo este ejercicio para que ustedes articulen los demás autores que hemos visto con relación al pensamiento político, en este caso de Bolívar. Bueno, entonces continuemos. Uy, caramba, es que solamente este texto, esto es una maravilla, leerlo, detallarlo. Pasemos, por ejemplo, más adelante dice la continuación aquí, respecto a la autoridad, por ejemplo. En este párrafo dice la continuación de la autoridad de un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. O sea, se está refiriendo como a un presidencialismo. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, ¿sí? Porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. Yo quiero que ustedes, miren, aunque hoy en estas pocas horas, se los digo de corazón, no abarquemos, pues no, vamos a tener una aproximación a Bolívar. Yo los invito a que ustedes lean directamente a Bolívar. Si ustedes quieren entender el movimiento bolivariano, claro, yo les doy pautas. El movimiento bolivariano y todas las banderas que se enarbolan
Entonces, en torno a Bolívar como el revolucionario, claro que Bolívar es una figura fundamental, pero hay que leerlo de manera contextuada o en contexto y de una manera también crítica. Bolívar nos está diciendo aquí, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano, o sea, la presidencia vitalicia que él después va a proponer, por ejemplo. Ustedes dirán, pero ahí Bolívar se contradice, ¿sí? Si plantea una presidencia vitalicia. Una cosa es vitalicia hasta la muerte, otra cosa es, bueno, vitalicia es hasta que se muera, pero otra cosa es, en ciertas circunstancias, él ya sentía que se iba a morir, eso lo deja planteado en algún momento, pero aquí le está advirtiendo es, oiga, un presidente que ya quiera estar un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, a ver, eso dice nada más peligroso que dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. Es decir, aquí Bolívar está en contra de quienes se quieren perpetuar en los poderes. Entonces, bueno, más bien no hago comentarios para no generar otras malinterpretaciones, pero espero que ustedes me estén entendiendo. ¿Qué significa leer a Bolívar hoy? ¿Sí? ¿Qué significa leer a Bolívar hoy cuando hoy se toman, digamos, se aprovecha su imagen para ciertas causas, cuando él hace unos planteamientos, incluso podríamos decir, más sensatos, más radicales, más democráticos y no dictatoriales? Entonces aquí dice, el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, lo que nos decía, sí, creo que, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo, la palabra celo es muy, muy utilizada en esa época. Celo significa cuidado, ¿no? Un justo cuidado, celo, es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Sí? Esto es pensamiento político bolivariano. ¿Sí? Esto es pensamiento político bolivariano. Y pues ustedes, yo sé que cuando uno está muy joven, uno es apasionado y uno enarbola pues banderas y causas, y eso está muy bien. La invitación siempre es a la lectura y a la lectura crítica, y que ustedes se ilustren, se documenten, se argumenten, ¿sí? Estos son apenas migajas de lo que es el pensamiento de Bolívar, pero aquí nos deja entrever muchísimo para esta circunstancia de 1819 que se pensaba, ¿sí? Bueno, pero es que, a ver, miremos quién... miremos. No hay ninguna mano levantada. Creo que la mayoría no. La mayoría como que no leyó, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Con respecto a la página 11. Perdón, la página... César, un momento, levanta la mano. Entonces. César Rey levanta la mano. Bueno, profe, ¿cómo se Diana Marisa. Bueno, pues que hay personas que no han participado. Caramba. Yo vi que en la plataforma parece que se enteraron de la tarea, revisaron, pero no. Entonces, Diana Marisa, Aldo, perdón, César. Primero César, y luego Diana Marisa, y luego Aldo. Profe, usted ahora hace un momento dijo algo acerca de una contradicción, porque pues, o sea, sí, como dice que no se puede dejar tanto tiempo en el poder a una sola persona, pero siento que también se contradice cuando dice que está en la página 21 del PDF, cuando dice que... ¿De este texto? Sí. Si el Senado, en lugar de ser electivo, fuese hereditario, sería... La página 21, no, pero aquí, bueno, corresponde este texto. A ver, vayamos rápidamente.
página. Sí, sí, sí. Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, No, sería pero mi ¿qué número de concepto. página es? La página 21 del PDF y la del libro es la 416. Hay que tener cuidado. A ver, ¿dónde está la afirmación? Sí, a ver, adelante. ¿Dónde? En ese texto de esa página dice, si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Pero, o sea, si no se puede mantener, si dice que es malo, por decirlo así, que un solo ciudadano mantenga el poder durante un largo periodo y ahora que sea hereditario, ¿no es como una contradicción a mi parecer? A ver, aquí nos está hablando, dice, a ver, espera, esta parte, ya casi terminando. Busco mi... Bueno, veámoslo aquí directamente. Dice, en nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adoptáramos un poder legislativo, ojo, un poder legislativo semejante al Parlamento británico. Claro, sí ve que él está enterado de la monarquía británica, en lo que había en ese momento era pues una monarquía parlamentaria en Inglaterra, es decir, había un poder legislativo pero con un monarca, ¿sí? Entonces dice, en nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adoptáramos un poder legislativo semejante al Parlamento británico, pero hemos dividido como los americanos la representación nacional en dos cámaras, la de representantes y la del Senado, eso se mantiene actualmente. La primera está compuesta muy sabiamente, goza de todas las atribuciones que le corresponde y no es susceptible de una reforma esencial porque la Constitución le ha dado el origen, forma y facultades que requiere la voluntad del pueblo para ser legítima y competentemente representada. Ahora viene lo que tú estás diciendo. Dice, si el Senado en lugar de ser electivo, el Senado, fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Ojo, ojo porque primero no se está refiriendo a un solo gobernante, se está refiriendo al Senado. En lugar de ser electivo, fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo, en las tempestades políticas, pasaría los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares. Rechazaría las olas populares. Ojo. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción, y la autoridad de sus magistrados. O sea, aquí él está advirtiendo de evitar sediciones, de evitar conspiraciones contra el mismo Estado. Bolívar aquí está en cierta forma, cuando alude al poder del Senado, que fuera hereditario, es decir, que los senadores pudieran después dejarle a alguien, quizás podría ser nepotismo, ya, quizás consanguíneamente o a un pariente o a alguien, su lugar, pero no es hereditario el poder presidencial, no. Él aquí lo que sugiere o deja entrever es un poder hereditario del legislativo, no del ejecutivo. ¿Ok? ¿Sí? Pero Entonces, asimismo priva la democracia que defiende. ¿cómo? Priva la democracia que defiende, de la legitimidad de la voluntad del pueblo, del poder del pueblo. Si es hereditario, pues no es elección, sino solamente del senador que está en su momento. Entonces, ¿dónde queda la voluntad del pueblo? Sí, sí, es que aquí Bolívar cree en la representación del pueblo, eh, pero quienes están representando aquí al pueblo son los propietarios, son los terratenientes, son los hacendados. Entonces,
yo no soy un pues, bolivarianólogo o experto en Bolívar, pero Bolívar, lo que sí cuentan sus biógrafos y biógrafas, es que él a veces le daba rabia, hablándolo en términos coloquiales, le daba rabia cuando el pueblo se manifestaba, se emborrachaba y hacía desórdenes y sí, se quejaba de ciertos niveles de anarquía cuando la gente protestaba por cualquier cosa y entonces él decía que no, que los magistrados y quienes, pues había que escoger a los mejores, ¿sí? Del pueblo, pues para que representaran realmente esa voluntad popular y educaran el pueblo. Un peñalosista. Bueno, no, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso. No, profe, opinión personal. Peñalosa no, no, más bien el tema de la educación sí, lástima que Antanas tuvo, tuvo sus problemas de salud y tuvo esa dificultad jurídica porque pues tenía muy buenas ideas Antanas en cuanto a la educación popular, en cuanto a la educación de las personas, de la sociedad, en fin, ¿no? Bueno, pero sí, hay que leer en detalle. Pues como se ve así en medio de estos textos, como se ve a Bolívar, es que básicamente quería defender su élite, ¿no? La élite y que su élite permaneciese en el poder, tanto los que le ofrecieron los recursos para su revolución, como también pues en la administración del Estado de Gran Colombia. Porque es que si vas a la página 400, digamos que otra forma de coartar la libertad, o bueno, el voto popular, la página 400, la tercera línea, desde el principio, dice la división de los ciudadanos en activos y pasivos. Entonces ahí no desarrolla la idea, al final la deja en ese párrafo, digamos, pero no desarrolla la idea después, que hubiese sido interesante. Dice, división de los ciudadanos en activos y pasivos, poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias para poner el dique a la licencia popular. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Su discurso es muy del pueblo, de la legislación del pueblo, del mandato del pueblo, pero al final pretende meter medidas que bloquean bueno, de alguna manera bloquean o coartan esa acción popular, digamos, de todo el pueblo, ¿no? Digamos que yo soy partidaria de esa cuestión de activos y pasivos, pero no, aquí Bolívar no la desarrolla. Pero en general es como eso, como que él pretende, bueno, vamos a gobernar, pero bajo nuestros parámetros porque nosotros somos los que sabemos. Y pues así venimos desde allá, desde hace 200 años. Sí, mire, la verdad es que para mí es apasionante leer a Bolívar y contrastar, y a Santander y Camilo Torres y a todos estos, porque uno dice, caramba, miren, aquí encontramos esos gérmenes de pensamiento, de esas primeras semillas, y que de esto ha florecido y que se mantiene. Y hay que entender que pues, el pueblo al que se refiere Bolívar en ese momento, pues era un pueblo, como les dijera, es difícil caracterizarlo, pero la gente vivía, los hijos de los criollos, todos estos aquí, todo ese proceso de mestizaje, era gente muy inculta, ¿sí? O sea, la gente o sea, digamos, no era un pueblo ilustrado, o sea, la educación era muy lamentable. Santander, pues, hizo esfuerzos. Para que tengamos una idea, Bolívar siempre fue, digamos, la fuerza militar, ¿sí? La fuerza militar. Bolívar es la independencia de España. Santander es la administración pública y las leyes, ¿sí? Es decir, aunque Santander también también tomó el fusil y todo esto, y a Santander le dan mucha madera, le hacen mucha crítica porque pues mandó fusilar a unos españoles, como a 30 y pico de españoles los mandó fusilar, a unos prisioneros.
Y eso pues ya le causó, ¿no? En cambio, pues Bolívar, pues sí, Bolívar eh, usó su espada y sus escopetazos y pues muchos, pero quiero mostrar es que ese contraste y entender el momento histórico, ¿no? Pero esta página también es muy rica a la que estás haciendo alusión, ¿sí? Eh, Leamos, por ejemplo, dice, legisladores por el proyecto de constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría. Miren lo que estamos viendo. Perdón. El proyecto de constitución. Él tenía pues a Oleari. Oleari fue su secretario de siempre, Oleari. Ustedes pueden leer los textos de Oleari. Tenía muchos ayudantes, pero Oleari era el clave, el que reunía, el que estaba en contacto con Santander mientras Bolívar a veces viajaba y Bolívar hacía aquí un documento, ¿no? Por el proyecto de constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observaréis el espíritu que lo ha dictado. Aquí estamos. ¿Por qué es importante este discurso? Porque en 1819 se empieza a discutir y a concebir la primera constitución, que es la de 1821. Hoy, hace 200 años. Estamos, para esta época, hace 200 años, ese Congreso estaba discutiendo una constitución. Entonces, continuó, dice, que lo ha dictado. Al proponernos la división de los ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Esto es bastante, digamos, aquí vemos esa influencia europea, ¿no? La revolución industrial, pero también el conocimiento. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices, poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales. Ponemos el primer dique a la licencia popular, ¿sí? Dique significa, aquí yo no sé por qué lo colocaron en mayúscula, pero dique es como talanquera, como un primer límite, ¿no? A la licencia. Cuando ustedes encuentran la palabra licencia, licencia aquí se refiere como a permiso, como a la libertad, a veces se interpreta como demasiada licencia es libertinaje. Evitando la congruencia tumultuaria y ciega que en todos los tiempos ha imprimido el desacierto en las elecciones y ha ligado, por consiguiente, el desacierto a los magistrados y a la marcha del gobierno, pues este acto primordial es el acto generativo de la libertad o de la esclavitud de un pueblo, ¿no? Es muy elocuente, aumentando en la balanza de los poderes, perdón, aumentando en la balanza de los poderes el peso del Congreso por el número de legisladores y por la naturaleza del Senado. He procurado darle una base fija a este primer cuerpo de la nación y revestirlo de una consideración importantísima para el éxito de sus funciones soberanas. Es decir, aquí podemos entrever en este párrafo cómo Bolívar y la preocupación de quien se enfrenta al poder político es cómo ejercemos el poder político, cómo distribuimos el poder político. Eso es toda una ingeniería, ¿sí? Eso es toda una ingeniería política, ¿sí? Bueno, uy, caramba. Pues, Espere, resaltemos una idea más de este para pasar al menos al siguiente texto. ¿Alguien más? ¿Quién seguía? Perdón, después de... Pueden bajar la mano quienes ya... seguía Diana Marisa, creo que seguía, ¿no? ¿Quién seguía? Juan Diego ya habló, perdón. Juan Diego, ¿sigue o no? No ha hablado, profe. Pues Ok. bueno, pues yo quería, pues en torno a lo que se estaba diciendo ahorita, digamos, recalcar algo. Y es que, bueno, uno pues lee el texto del... ¿Te conectaste hace poco? ¿Qué pasó? Señor. ¿Te conectaste hace poco? No, ya llevo
Yo Ok, casi toda la clase, profe, prácticamente toda la adelante. clase. Adelante. Bueno, entonces, bueno, yo quería recalcar algo y es que, bueno, uno lee el texto y digamos, bueno, pues es un poco complejo, pero puede uno medianamente interpretar cómo era el contexto político, social, e incluso económico de aquellos días, digamos, en las afirmaciones que hace Bolívar en el discurso, ¿cierto? Entonces, yo enfatizo, pues en esto, es que Bolívar no propendía por una democracia, digamos, por poner ese término, una democracia absoluta, ¿sí? Eh, para ese entonces, por ejemplo, los grandes hacendados en el país y todo este asunto, que incluso se asemeja más a un feudalismo, si así se le puede decir, de ese entonces, representaban un sector importante en la sociedad. Entonces, por ejemplo, pues no recuerdo la página en la que lo dice, pero para Bolívar, Bolívar hace alusión, por ejemplo, a la noción de que las personas, los gobernantes deben ser virtuosos. Eso se relaciona directamente con Aristóteles, ¿sí? Y también, no recuerdo la página, pero una frase que de hecho es muy célebre, pero que está en el texto, en donde dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Digamos que con esto hace alusión a que para Bolívar las élites son las que deben gobernar. Para Bolívar en ese entonces las élites son los únicos y las únicas que tienen la virtud para gobernar, ¿sí? Y de lo contrario, pues el pueblo ignorante llevaría su propia destrucción, ¿cierto? Quiero pues enfatizar ahí en eso. Y pues bueno, ese era como el aporte que quería hacer. Ok, sí, hay una afirmación precisamente aquí de una alusión que hace directa a Rousseau. Espera que la estoy buscando, y eso está casi aquí al comienzo, precisamente donde se habla de la esclavitud. Eh, espera, a ver si esto me funciona aquí. Eh, a ver, aquí está. Entonces, miren lo que viene aquí, respecto a lo que estabas diciendo. Dice un pueblo, no sé si pueden leer acá, dice, un pueblo pervertido, si alcanza su libertad muy pronto, vuelve a perderla. Ojo. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, lo que acabas de decir, ¿ok? La felicidad consiste en la práctica de la virtud. Esto es aristotélico. Muy bien. Que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles. Y todo debe someterse a su beneficio rigor. Que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes. Esto es muy importante para el movimiento bolivariano. Que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba. Ímproba significa, les dije en una sesión, la probidad es la rectitud, ¿no? Más ímproba, y esto es lo contrario, cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y los incentivos nocivos. Miren lo que dice acá. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras y aniquilados por las pestilencias serviles. ¿Serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina? Bueno, Bolívar es hasta poético, ¿no?
aquí Bolívar es muy poético, es una poesía política, no, lo estoy diciendo con admiración, o sea, combina muy bien su elocuencia con su argumentación y además con la forma, ¿no? Serán capaces, o sea, aquí está diciendo, miren, este pueblo será que sí puede, bueno, aquí es que estoy hablando mucho yo y pero bueno, me quiero abstener, porque aquí yo, ¿quién sigue? ¿Quién sigue con la palabra? Diego Andrés ya ha participado y muy bien, pero necesito que Aldo sigue, entonces, Aldo Bernardo. Y yo quería seguir como con el resto de contradicciones que sigue teniendo Bolívar. No. ¿Y contradicciones? Sí, de las contradicciones que él sigue teniendo a lo largo de, pues, de los mismos textos, digamos, con lo del Estamos en artículo. este punto, pero perdón, Aldo. Estamos en este aspecto sobre la libertad. ¿Qué piensa políticamente Bolívar sobre la libertad del pueblo? Sobre el concepto que él tiene de libertad, sobre el concepto que él tiene de libertad respecto a si el pueblo en 1819, hace 201 años, 203 años, Bolívar está percibiendo al pueblo colombiano, aquí está con Venezuela, pero esto es la misma república, ¿sí? Venezuela y Colombia, Venezuela era una provincia de Colombia, por decirlo así. Entonces aquí estamos hablando de esa percepción que tiene Bolívar del pueblo de aquel entonces. Y está el tema de la libertad, está el tema de ejercer el poder y de cómo las leyes, son las leyes las que facilitan la libertad, ¿sí? Y aquí Bolívar nos está diciendo, nos está citando a Rousseau, ¿sí? O sea, extrae algunas ideas de Rousseau, pero otras no las comparte. Pero extrae esta afirmación, ¿no? La libertad, dice Rousseau, nos dice Bolívar de Rousseau, es un alimento suculento. Claro, para la anarquía, por ejemplo, si nos identificamos con el anarquismo puro y extremo, el anarquismo puro es cero ley, anomia total, ¿sí? La anarquía pura la anarquía es necesaria cuando hay un statu quo tirano, sí. La anarquía, bienvenida en ciertos estallidos ante injusticias atroces, qué sé yo, que estuviéramos en un régimen como en Corea del Norte, bueno, no sé. En algunas dosis de anarquía son posibles, pero la gente no se puede quedar en anarquía. Es que la anarquía es autoaniquilación. Y no se debe confundir anarquía con una libertad racional. Entonces, nos está diciendo Bolívar, ¿será que el pueblo está preparado para digerir, para el alimento suculento que es la libertad? O sea, Bolívar aquí está diciendo, miren, la libertad es algo sabroso, es algo delicioso, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Entonces, ahora sí, Aldo, te doy la palabra. ¿Qué reflexión quieres hacer sobre este tema, el tema de la relación entre libertad, pueblo, poder, legislación? Pues es que no es algo que nos haya dicho antes. Digamos, el mismo Bolívar en la página 13, él habla sobre la misma democracia y sobre cómo la democracia, bueno, voy a citar de una vez. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Entonces, él considera la democracia y por ende las leyes como una forma de adquirir la libertad. Y de hecho es lo que usted ya había dicho, las leyes son las que nos imponen tanto límites para no vulnerar la libertad de otros. Entonces, pues obviamente él igual sigue con sus mismas contradicciones, porque hasta cierto punto es una contradicción de que él siga diciendo de que la democracia puede llegar a ser la libertad de las personas, mientras que no aplica una democracia completa. Entonces, pues, esa sería como la... Sí, eso lo dice, claro, es que la versión que yo tengo sobre la democracia, sí. Ok, pero reflexionemos acá.
Se nos fue el tiempo y quiero que ustedes se expresen. Bueno, veo que muy pocas personas leyeron. Yo les invito a que hagan el esfuerzo de leer. Y en la evaluación del 19 voy a verificar que ustedes, o sea, si hoy ustedes dicen, ah, bueno, ya pasó el miércoles 23, ya pasó y pues ya nos olvidamos de Bolívar, no. Lo esencial para uno como profesor es invitar a leer. O sea, independientemente, aquí podemos terminar este curso, pero ustedes más adelante busquen leer directamente a Bolívar. Esta es una invitación a leer a Bolívar, porque pues lo que se ve en un semestre es demasiado limitado. Mi sugerencia, mi propuesta con ustedes para estos momentos que vivimos en el país es que conozcamos historia, que leamos muy bien la historia, que leamos críticamente, que adquiramos criterios. No traguemos entero con lo primero que nos dicen vayamos a las fuentes directamente, formémonos criterio. ¿Sí? Y como actualmente pues hay que yo les he dicho, es una metáfora que no me gusta mucho, pero en pueblo de ciegos el tuerto es rey, o el que intenta ser más elocuente o echar cuentos, pues esa vez es el que arrastra de las narices a muchos, ¿sí? Pero primero, este no es un pueblo de ciegos, ustedes son personas jóvenes, sanas, pueden leer, tienen la oportunidad de estudiar, ojalá que culminen esta profesión, esta carrera completamente, pero que ustedes siempre hagan el esfuerzo de leer. De verdad, yo lamento que ustedes no aprovechemos estas sesiones. No sé cómo administren ustedes el tiempo, pero entiendo que si están en diurno es porque pues tienen más tiempo para leer. Y bueno, y aquí Bolívar nos está diciendo, ¿no? Si uno quiere digerir temas, uno requiere pues ingerirlos y hacer digestión. Entonces, leer y releer y reflexionar. ¿Sí? Este texto es una maravilla y, de verdad, pues hay muchos conceptos que están allí latentes. Permítame, miramos para cerrar este. Alguien, espera, a ver, es que el tiempo ya se nos... puedes bajar la mano, Aldo, gracias. De las 15 personas presentes, porque es que yo estoy viendo que... Miren, les pido un momento de sinceridad y de honestidad. Uno no puede construir sociedad, país, etcétera, si uno no se entiende y uno no se comunica. Les quiero preguntar, yo haría el sacrificio de tiempo y lo que fuera, pero necesito que ustedes, por favor, lean, quienes están presentes acá, veo que son 15 personas que están presentes. Levanten la mano quienes hayan leído totalmente los 3 textos. O sea, los 3, ¿no? Los 3 textos. De manera sincera, ¿no? Por favor. Es un acto de confianza. Si no hay confianza, yo voy a confiar en su palabra. Y pues para nada voy a tener pues, represalias pues, con quienes no hayan pedido. Bueno, Luz Daniela, María Fernanda, leyeron todo, permítame.
Entonces, ¿quiénes? Bueno, bajen la mano ustedes. ¿Quiénes? No levanten la mano quienes ya levantaron la mano. ¿Sí? El resto de personas, ¿quiénes realizaron al menos las dos lecturas? Al menos dos lecturas. Bueno, sí. No, repito, quienes ya levantaron la mano que leyeron los tres, no. ¿Sí? ¿Quiénes leyeron dos textos? Bueno, ahora levante la mano quienes leyeron uno, al menos un texto completo de los de Bolívar que teníamos. Bueno, listo. A ver, ¿me pueden indicar quienes no leyeron, qué dificultad tuvieron para leer? ¿O qué problemas? O sea, yo parto del supuesto que hay razones de fuerza mayor que a veces impiden leer. Quienes no leyeron, ¿cuál fue el problema? Hola. Bueno, entonces entiendo que el silencio significa que pues, no leyeron porque, bueno, porque faltó voluntad. Caramba. Pues bueno, miren, a quienes leyeron y sobre todo pues, en este curso ha habido una muy buena participación de una parte que, hay muchos, hay otras personas que me han manifestado en otros momentos mucho interés por la asignatura, pero pues, como decía Jeremy Bentham, ¿no? Las intenciones y eso pues no valen, hay que demostrarlo, ¿no? Eso es como cuando ustedes quieren a alguien, no te amo, bueno, pero demuéstrelo, ¿no? Eh, Me preocupa, muchachos y muchachas, de verdad que no hagan el esfuerzo de leer. O sea, pensamiento político no, esto no funciona, sino si yo hablo aquí como un de monólogo, pero ni siquiera ustedes están en las sesiones. Ustedes son de la era digital, ustedes no se les puede dificultar esta clase. Quizás ustedes tenían expectativa y la van a realizar de las clases presenciales, porque la sociabilidad, se pueden conocer entre ustedes, pueden tener relaciones de amistad, relaciones sentimentales, afectivas, de camaradería, y eso es importante, lo sé. Eh, pero la inteligencia humana depende de la capacidad de adaptación. Entonces, yo creo que este es un medio en el que hemos podido avanzar y tener unas sesiones de clase provechosas. Me preocupa muchísimo que no hayan leído y Bolívar es clave. Entonces, nos va a tocar replantear un poco la evaluación final y porque pues Bolívar no lo podemos dejar así con esta sesión. Yo les pido por favor que quienes no leyeron terminen y se lean al menos esos tres documentos de Bolívar. Hay mucho que leer de Bolívar, pero al menos esos tres textos que reflejan un momento importante. Ustedes pueden en sus grupos, en sus movimientos políticos, si ustedes participan, y si encuentran a alguien que es experto en Bolívar, y les diga, pero ese profesor a ustedes les puso esas lecturas, están sesgadas. No, yo estoy invitando a leer directamente a Bolívar. Directamente a Bolívar. Y entre más se lea de Bolívar, pues mejor, ¿no? Entonces, por favor, terminen las lecturas. Las sesiones funcionan leyendo. La próxima clase, la próxima semana,
vamos a ver Marx. Vamos a hacer una aproximación a Karl Marx y a Federico Engels. En esta sesión necesito que hayan leído. Son textos breves. Son textos muy breves. Son un resumen del libro, del texto guía. Y en particular la lectura 26. Creo que son 4 páginas. Necesito, por favor, que la próxima sesión hayan realizado la lectura 24A, la 25 y la 26. Yo les envié pues, la programación. Entonces, para la próxima clase, para Karl Marx, muchos de ustedes están participando en el paro nacional y todo eso lo aplaudo, pues que despierten su conciencia política, la conciencia social, la conciencia de clase, todo esto. Pero si uno no lee y uno no se ilustra, nunca va a ser una revolución inteligente si uno no está documentado. Entonces vamos a ver a Marx, nada menos y nada más que a Karl Marx. La fuente del pensamiento crítico y la fuente del pensamiento revolucionario, del comunismo, del socialismo, ahora del socialismo 21. Entonces, obligatorio, por favor, llegar habiendo leído al menos estos textos de Karl Marx, que son fragmentos del texto guía que está colgado. Y para que le saquemos mayor provecho. Sobre Bolívar y Santander, bueno, sobre Bolívar voy a mirar cómo hacemos una sesión, no sé si extra, pero cómo distribuir en una de las sesiones. Incluso yo diría que es tan importante que tendríamos que la sesión del 12 o del 14 de julio, mirar en alguna de esas cómo podemos trabajar. Hacer una reflexión sobre estas 3 lecturas. Es decir, hoy terminamos la clase, pero necesito que las culminen, las terminen, las subrayen. Pueden ustedes buscar en internet los textos, ojalá los impriman y, bueno, yo soy todavía del siglo pasado y necesito el papel para subrayar. Ustedes subrayarán digitalmente, no sé cómo se les facilite a ustedes el aprendizaje, pero tengan resúmenes, tomen apuntes. Cuando uno utiliza la mano, eso ayuda las neurociencias explican que hay mayor fijación en la memoria y en la atención. Es muy diferente cuando usted lee. Bueno, son formas de aprendizaje. Dejemos por hoy así. Bueno, no quedo satisfecho con esta sesión. Espero que les agradezco la sinceridad. Les agradezco la sinceridad. Si no construimos confianza, no hay nada. Y voy a confiar en ustedes que van a leer para la próxima clase, ¿sí? Y que van a culminar las lecturas de Bolívar, porque las vamos a trabajar en algún espacio de las sesiones que tenemos de clase. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes con el marxismo y la visión también de Federico Engels. ¿Ok? Listo, profe, feliz día. Hasta pronto, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Pronto. Chao, profe, gracias. Hasta pronto. Gracias, profe, buen día. Hasta pronto, buen día.